Buenos días, mis hermanos. Acompáñenme en el libro de Proverbios. Busquen en su Biblia el capítulo 1. Bien. Propósito de los proverbios. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad. Para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Padre Dios, ¿cómo acercarnos a ti? Nosotros somos criaturas terrenales, somos tan frágiles y tan pasajeros como las flores en el campo. Somos como hierba que sale y se seca. Pero Dios, tú eres eterno. Nosotros somos criaturas débiles, necesitadas. Somos criaturas no sabias. Tú eres el independiente, el suficiente, el soberano, el sabio. ¿Cómo acercarnos a ti? Bueno, tú te acercaste a nosotros. Y es por eso que podemos acercarnos a ti por medio del sabio Hijo, que se entregó por gente no sabia como nosotros. Aún, Padre, ya como creyentes redimidos por ti, nos recordamos que nuestra mente sigue siendo una mente limitada. Y acercarnos a ti, Señor, es entonces en dependencia, rogándote que tú te sigas mostrando a nosotros, porque si tú no te muestras a nosotros, Dios, no podemos conocerte. Es que gracias por no dejarnos solos. Nos has llenado con tu Espíritu Santo y nos has dado tu palabra donde se encuentra la instrucción, la información del Dios vivo. Queremos conocerte más, Dios. Así que visítanos hoy, por favor, para la equipación de los santos para la obra del ministerio. Así que, Señor, ven y equipa a tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Pueden tomar asiento, familia? Para ser obediente, tengo que ver mis áreas de necedad sin quedarme en mi necedad. Ser necio es verme como obediente, aunque permanezca en mi necedad. Déjame volver a decirlo para que lo vuelvas a meditar y pensar. Para ser obediente, tengo que ver mis áreas de necedad sin quedarme en mi necedad. Ser necio es verme como obediente mientras que permanezco en mi necedad. En otras palabras, para crecer en obediencia tengo que ser honesto en donde estoy para desear no quedarme donde estoy. Es necesario ser honesto ante mi necesidad y ante mi misma vida actual donde estoy para entonces entender dónde estoy y a dónde quiero llegar. Así como algunos usan la tecnología como de los relojes que te cuentan los pasos, no sé cuántos de ustedes al final del día chequean cuántos pasos hicieron, si cumplieron los rings o los circulitos. Yo no chequeo eso, pero el reloj me lo informa. Felicitaciones, has cumplido la meta y ni siquiera cuál es mi meta. ¿Algunos de ustedes usan intencionalmente cuántos pasos han dado en su día? ¿Cuántos de nosotros al final de nuestros días contamos los pasos que hemos andado? Si han sido pasos de sabiduría o pasos de necedad. ¿Cuántos de nosotros usamos al final del día la palabra de Dios por medio de la oración y venir a Dios y decirle, Dios, ayúdame a ver si yo fui sencillo en el sentido de venir ante ti en necesidad dependiente para ver si me he quedado en necedad o si me he movido a obediencia? Entonces, el tema que vamos a estar hablando durante esta serie es precisamente en los proverbios vamos a ver la sabiduría del Señor para mi día a día. Es decir, nosotros venimos hoy, como todos los domingos, particularmente buscando no la sabiduría terrenal, ni la sabiduría de un hombre. Venimos aquí intencionalmente porque el sabio Dios ha escogido hablar.
Y no simplemente es que Él ha escogido hablar, Él ha escogido revelarse. Y no simplemente es que Él ha escogido hablar y revelarse en la persona de Cristo, pero Él ha escogido que su iglesia y aún criaturas que le conozcan puedan conocerle. Entonces nosotros no venimos a ver si podemos descifrar algo por nuestra propia sabiduría, nuestra propia inteligencia, nuestras propias motivaciones. Nosotros venimos precisamente porque Dios habla y porque a Él le interesa que nosotros vengamos a Él y busquemos entonces vidas en dirección a la sabiduría de Dios y no perdidos en la sabiduría terrenal. Se supone que venimos diariamente ante Dios y domingo a domingo como iglesia a decir, Señor, yo no quiero ser guiado por mi propia sabiduría, no quiero ser guiado por mi propio entendimiento, yo quiero realmente vivir mi vida en dirección, en pos del Señor, porque yo no quiero seguir viviendo en dirección de Michael. Yo no quiero seguir viviendo en dirección de mis propios pasos, mi propia sabiduría, mi propia instrucción y mucho menos la instrucción según el mundo y no según el Señor. Entonces, nuestra oración es que a lo largo de esta serie Dios nos permita que nosotros veamos los pasos del día a día, no nuestro aparato de tecnología, nuestro celular o nuestro reloj, pero que al final de nuestro día nosotros consideremos si los pasos que dimos durante el día fueron pasos según Dios o según mi necedad. Fueron pasos de sabiduría que inspira en otros el deseo de que vean más a Cristo, o son pasos nuevamente que muestran, como Pastor Luis decía, la falta de sabiduría en nuestros días. Pero lo triste de esta verdad que Pastor Luis dijo, no es simplemente que el cáncer de nuestros tiempos es la falta de sabiduría, pero este cáncer tristemente no está fuera de la iglesia únicamente. Tristemente, la necedad dentro de la iglesia se ve en precisamente rechazar la instrucción del Señor. Ahora, nosotros somos responsables de que somos aquellos que tienen oídos para escuchar en Cristo. Y se nos ha dado verdad tras verdad, domingo tras domingo, y en casa a solas con el Señor. Nosotros no queremos ser aquellos que tengan oídos, pero no escuchen. Que tengan ojos para ver, pero no vean. Que tengan un nuevo corazón para obedecer al Señor, pero no obedezcan. Queremos entonces aprovechar los tiempos que Dios nos dé para crecer en sabiduría, pero nuevamente el crecer en sabiduría no es un acto del intelecto o de información más. No estamos preguntando cuántos libros te has leído. No estamos preguntando cuántos diplomas hay en tu pared. No estamos ni siquiera diciendo cuántos sermones de los mejores teólogos, pastores que escuchas hoy día. La información que no se aplica es realmente un desperdicio de tiempo. Entonces, lo que queremos ver es que Dios a lo largo de esta serie no simplemente nos conceda verle más a Él, conocerle más a Él, pero que esto se traduzca inmediatamente en pasos de transformación y de cambio y de crecimiento, porque la buena sabiduría de Dios es aplicada en nuestras vidas. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, a lo largo de esta serie, Dios mediante, vamos a crecer. Y como vamos a ver más o menos más adelante, aunque esto es una prédica, yo quisiera, con Pastor Luis, quisiéramos que esta próxima serie, estos próximos domingos, vinieran como de aquellos que han caminado más que nosotros y están caminando con nosotros. Es decir, yo no sé tú cómo ves la instrucción, yo no sé cómo tú ves la exhortación, pero quizás para ti la instrucción y la exhortación son regaños y por lo tanto tú cierras tus oídos. Quizás para ti cuando te nombran Michael, ay, me metí en problemas. Pero quizás a lo largo de esta serie lo que nuestra oración es que podamos venir delante del Señor para ser instruidos. Pero primero quiero ayudarte rápidamente a que tú no veas la instrucción como algo malo, un regaño, pero que lo veas como un tesoro que Dios te da. Que al ser instruido, tú puedes decir, ¿cómo puede ser posible que Dios me permita ser instruido, ser exhortado, ser corregido y no verlo como un sinónimo de regaño o de rechazo, pero al contrario, que lo veamos como una oportunidad de Dios para entender que hay alguien que está caminando con nosotros, guiándonos, exhortándonos, porque le importa que crezcamos? Entonces, no son regaños que vamos a ver a lo largo de estos domingos. No son críticas destructivas.
Y posiblemente, perdón, seguramente a lo largo de esta serie tú vas a ser exhortado y exhortado. Y si quizás no, perdón, otra vez, vas a ser incomodado, incomodada. Vas a sentir el pellizco, ojalá no del lado, pero un pellizco interno que te despierte y te diga, yo no estoy viviendo eso. Pero que nuevamente sea una exhortación para decir, yo quiero más, sígueme hablando. Si Dios te concede ver la exhortación a lo largo de estos domingos, glorifícalo. Gracias, Dios, por permitirme aprender y seguir viendo que hay mucho que tengo que crecer. Entonces, hoy vamos a comenzar con este preámbulo de Proverbios. Es el preámbulo de Proverbios y lo que vamos a hacer esta mañana es contestar 3 preguntas claves del por qué estamos en Proverbios. Lo primero que vamos a ver es, ¿para qué son los proverbios? La primera pregunta, ¿para qué son los proverbios? ¿Por qué están ahí? ¿Para qué son? Lo segundo que vamos a ver es, ¿para quiénes son los proverbios? ¿Para quién son los proverbios? ¿Para qué son los proverbios? Primero. Segundo, ¿para quién son los proverbios? Y por último, como el fundamento de todo proverbios es, ¿por qué tengo que aprender los proverbios? Creo que todo, ¿para qué son? Eso es lo que vamos a ver en esta mañana, los versículos del 1 al 3. Pero déjame comenzar a responder esta primera pregunta, ¿para qué son los proverbios? Con otra pregunta. Si tú pudieras pedirle a Dios algo, imagínate que tú estás con el Señor y el Señor tiene una conversación contigo y te dice, pon tu nombre ahí, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué es lo que tú le dirías al Señor? ¿Qué es aquello que tú le contestarías al Señor? Nuevamente, no hay mucho tiempo, pero si tú pudieras pensar, quizás yo le diría al Señor que me ayude en esta situación familiar, que Dios me ayude a conseguir un trabajo, que Dios me ayude a salir de deudas, que Dios me sane esta enfermedad, que Dios me ayude a crecer. Muchas respuestas podríamos darle al Señor, pero hay una de ellas que llama la atención cuando tú lees la historia de Salomón. Esta misma pregunta que yo les hago a ustedes, el Señor se la hizo a Salomón. En Primera de Reyes, el Señor le pregunta a Salomón y le dice, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón entonces lo que hace, en vez de decir, tú eres el Dios eterno, tú eres el Dios de nuestros padres, tú nos has hecho esto y esto y lo otro, lo que él le pide es, Señor, dame un corazón con entendimiento para juzgar al pueblo de Dios y para discernir entre el bien y el mal. Y la historia cuenta que obviamente el Señor se agrada de la petición de Salomón y le dice, te he dado un corazón sabio y entendido. Nuevamente, de muchos lugares venían a escuchar la sabiduría de Salomón. Cuando tú lees Primera de Reyes, en los primeros 3 capítulos, vas a ver que los más sabios de los sabios venían a escuchar al sabio. Esto es como si, por ejemplo, tú pones a todos los mejores teólogos, pero entre ellos va a sobresalir uno de ellos, e imagínate que hay una cumbre, hay un evento, hay una reunión, hay una conferencia donde los mejores de los mejores teólogos van a escuchar a este teólogo. Bueno, algo así pasaba. Los sabios venían a escuchar de la sabiduría de Salomón. Pero unas cosas que queremos recordar a lo largo de esta serie es, obviamente, el versículo 1 comienza diciendo los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Es tanto así que Primera de Reyes dice que Salomón escribió más de 3,000 proverbios. Esto es Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 32. Pero antes de asumir y pensar, tú dices, wow, entonces yo tengo que ser como Salomón. Es decir, la meta de Proverbios es entonces que mi vida se asemeje al gran sabio Salomón. No, equivocado. Porque lo que vamos a ver al final es que realmente Proverbio lo que busca es mostrar al sabio por excelencia y no es Salomón. Lo que hace Proverbios es provocar en nosotros quién entonces puede vivir de esta manera tan sabiamente. Y la respuesta de una vez te la digo, no es Salomón, no eres tú, no soy yo, es Cristo, como lo vamos a ver. ¿Sabes por qué? Porque el rey Salomón, en el Proverbio 19, versículo 27, de su experiencia siendo sabio, pero a la misma vez necio, eso es lo que dice él en Proverbio 19, versículo 27. Cesa, hijo mío, de escuchar la instrucción y te desviarás de las palabras de sabiduría. Eso fue lo que Salomón hizo. Un hombre que Dios le otorgó sabiduría, pero un hombre a la vez que fue un hombre necio, desobediente. Se dejó desviar por los placeres de este mundo, teniendo absolutamente todo.
se dio cuenta que lo había perdido todo. Y esto es un temor reverente por el Señor. Y ustedes pueden a lo largo de esta serie ir leyendo Eclesiastés, te van a dar cuenta que Eclesiastés, escrito por Salomón también, es la historia de una persona ya avanzada que ha llegado al fin de sus días diciendo, todo es vanidad de vanidades. Por más sabio que yo haya sido, en realidad perseguí la mundanidad o lo mundano o los placeres de este mundo, pero he entendido algo, que yo no puedo agarrar la vida con mis manos, mas hay uno que ha creado la vida, ha dado la vida y ha dado la eternidad en los corazones. Ese es el que debemos conocer. Entonces, lo que queremos ver a lo largo de esta serie nuevamente es que el sabio no es sabio porque no peca. Esto no es hablando de Cristo. Obviamente Cristo es sabio y él no peca. Pero en cuanto a nosotros y a uno, en cuanto a Salomón, el sabio no es sabio porque no peca, pero porque ha aprendido de su pecado para no seguir ofendiendo al Señor con su pecado. ¿Cuántos de tus pasos a lo largo de tu vida cristiana han sido pasos donde realmente tú has visto tu andar no conforme a la voluntad del Señor y tú has dicho, esto está malo, yo cambio esto? En eso hay sabiduría. Por eso que comencé diciendo que para ser obediente tengo que ver mis áreas de necedad sin quedarme en necedad. El problema nuestro es que nos creemos obedientes cuando permanecemos en desobediencia. Pero el sabio entonces lo que hace es mirar esas áreas de necedad delante del Señor y para ser sabio se mueve, camina en dirección opuesta al pecado para acercarse al Señor. Esa es sabiduría. Entonces, el sabio no es tener un estatus. Ser sabio no es ponerlo en tu Instagram, Facebook, Twitter, lo que sea que uses. Soy sabio. Amén. No es un estatus, no es una posición. Bueno, si yo llegara al nivel de liderazgo en una compañía nomás o en una iglesia, si llegara a ser líder o si llegara a ser pastor, cuando llegue a ser pastor, entonces yo ya he llegado a ser sabio. No es una posición, ni tampoco es un diploma puesto en la pared. Porque hay muchos que han ido a estudiar, han logrado éxitos en cuanto a lo teológico, pero se han dado cuenta que mucho de lo aprendido no había sido aplicado en su vida. Entonces, la educación no garantiza que eres sabio. Entonces, lo que es ser sabio es una búsqueda diaria. Como vamos a ver, por eso la serie se titula La sabiduría del Señor para mi día a día. Es nuevamente la idea de un andar diario, de un buscar diario. ¿Por qué? Porque ser sabio es una búsqueda diaria por ser obediente con una disposición real y sumisa ante el sabio Señor. Entonces, lo que estoy tratando de hacer es en este preámbulo, como es conocido, los versículos del 1 al 7, antes de entrar ya en el prólogo del versículo 8 en adelante, realmente ese preámbulo yo quisiera como que situarnos y darte cierta panorámica o cierto vistazo a lo largo de Proverbios, porque realmente Proverbios nosotros encontramos, como lo dice el mejor comentarista y teólogo de Proverbios, Bruce Walker, él dice, hay 7 colecciones de Proverbios. O sea, Proverbios tiene 31 capítulos. Pero en esos 31 capítulos hay 7 colecciones de proverbios. Primero que todo, él dice, hay una primera selección, una primera colección, es del capítulo 1 al capítulo 9, y eso lo vamos a ver a lo largo, nuevamente, como Pastor Luis decía, vamos a caminar por proverbios detenidamente. Es nuevamente como si estuvieras tomando una taza de café bien caliente. No te la vas a tomar de una. Hay algunos de ustedes que toman la taza de café bien caliente y no les afecta nada. Yo la dejo ahí, que se me enfríe poco a poco. Bueno, eso es lo que queremos hacer. Entonces, la primera colección es del capítulo 1 al capítulo 9. La segunda colección es del capítulo 10 hasta el capítulo 22, versículo 16. Esa es la segunda colección que vamos a ver. Del capítulo 10 al capítulo 22, versículo 16. La tercera colección es del capítulo 22, versículo 17, hasta el capítulo 24, versículo 22. La cuarta colección, yo te estoy dando todo esto, no para que te lo recuerdes necesariamente, para que te ubiques en las colecciones que hay, porque van a hacer mucho más sentido mientras que caminamos por ellas. La cuarta colección del 24, versículo 23, al final del capítulo 24, que es el versículo 34. La quinta colección son de los capítulos 25 al 29. La sexta colección ya es el capítulo 30 y obviamente la séptima colección es ese proverbio que la mayoría de nosotros conocemos y es el proverbio 31 sobre esta excelencia de esta mujer piadosa. Vamos a llegar allá. Pero aún dentro de estas 7 colecciones, yo no sé, quizás tú pienses
que Salomón es el único autor de los proverbios. No, Salomón es obviamente el más reconocido, por eso es que el libro comienza de esta manera, los proverbios de Salomón. Pero hay por cinco autores que escribieron estos proverbios. Entre ellos, obviamente, el que más sobresale es Salomón. Pero también, como vamos a ver, hay los consejos, los proverbios de los hombres de Ezequías, que son los que editan algunos de estos proverbios de Salomón. También están los sabios. Esto es lo que Salomón, cuando se rodeaba de otros sabios, él lo que hacía era un buen editor. ¿En qué sentido? Él podía tomar consejos, principios, sabiduría de otros, aún quizás no temerosos de Dios, y lo que él decía, hay verdad en eso, pero es una verdad incompleta. Y lo que vamos a hacer es editar esto conforme un panorama o conforme una cosmovisión bíblica. Muchos de nosotros vivimos con consejos que aprendimos, pero tú no lo has filtrado por la Biblia. Muchos de nosotros vivimos consejos de novelas, de películas, de música, de pasafactura. Y tú dices, espérate, ¿es eso bíblico? Muchos de nosotros manejamos nuestra masculinidad no conforme la palabra de Dios, pero conforme yo lo vi en casa, en mi cultura. Muchas hermanas viven su vida siendo mujeres según como aprendieron o rechazando lo que vieron o abrazando lo que la cultura le dice y define. Pero ¿qué es ser una mujer bíblicamente hablando? Eso es lo que vamos a ver a lo largo de esto. Entonces, están estos hombres sabios que Salomón va a sacar sus proverbios y los va a editar y les va a poner una pincelada bíblica. Es decir, esto es ahora verdadero, porque no simplemente es verdad que Dios ha depositado en la cultura, porque hay verdades aún de gente no cristiana, pero son verdades incompletas porque no tienen a Dios en mente. Entonces, pueden haber gente no cristiana que tengan mejor un hogar mejor que un cristiano. Pero esposos que pueden tratar mejor a sus esposas o sus esposas a sus esposos, no siendo cristianos. En eso hay un principio de verdad en ellos, intrínsecamente adentro de su vida, porque Dios lo ha puesto ahí. Pero todo lo que no se hace para el Señor, no le glorifica al Señor. No simplemente están estos sabios, pero está Agur, que es el que escribe el Proverbio 30, y está Lemuel, que fue el rey que escribió el Proverbio 31. Entonces, todo esto lo digo es porque los proverbios nuevamente son aquellos que nos ayudan para nuestro día a día. Son personas que han entendido nuevamente que yo necesito tanto del Señor y de su sabiduría para vivir mis días bien contados. Son aquellos que no han llegado, pero que quieren llegar y concluir sus días con las palabras, he sido fiel a Dios. Son aquellos que no quieren desperdiciar sus días, son aquellos que quieren crecer, que se ven faltos de sabiduría, se ven todavía áreas en su vida de necedad. Son aquellos que dicen, yo no he llegado a tener un matrimonio que realmente glorifica a mi Señor en todo. Entonces, ¿cómo hago para crecer? Los proverbios son para aquellos que quieren aprender nuevamente a vivir su día para el Señor. Pero algo inmediatamente quiero ayudarte a entender, porque quizás tú has sido enseñado o enseñado en que los proverbios son promesas. Y quiero decirte que los proverbios no son promesas. Entonces vamos a tratar a lo largo de esta serie nuevamente ayudar a filtrar y decir, pero es que a mí me han enseñado que esto es una promesa. No, los proverbios nuevamente son principios, son consejos de sabiduría, son ayuda para mi día. Pero yo puedo decirte, rodéate con Messi y Suárez y te convertirás en un jugador como ellos. Y lamentablemente eso no es una promesa. Tú vas a tener que pasar mucho tiempo jugando y jugando, practicando y practicando para llegar a quizás a competir con ellos. Bueno, los proverbios son consejos, son principios de vida, pero no porque esté ahí de una vez es magia para ti. No, son principios que guían nuestra vida, son parámetros, como vamos a ver, son clamores para aquel que está caminando en pos del Señor y quiere vivir para el Señor. Entonces, eso es lo que vamos a ver a lo largo de esta serie. Y algo que quiero decir, mientras que todo esto es el preámbulo, lo más seguro es que vamos a repetir muchos temas en Proverbios. Pero ¿sabes qué? Yo estoy muy ok con eso. ¿Por qué? Bueno, porque conociendo mi vida y conociendo dónde vivimos, en el mundo en el cual vivimos, a nosotros muy a menudo se nos olvida lo eterno. Muy rapidito pensamos en lo terrenal, en lo pasajero, en lo
placentero fuera de Dios, que no es placentero, nos envolvemos en esto terrenal sin buscar lo que es bueno. También no practicamos lo recto, no buscamos lo justo. Nosotros no andamos sabiamente, sino muy a menudo andamos neciamente. Por tanto, seguro que se van a repetir muchos de estos proverbios, pero es bueno para mi alma escucharlos y escucharlos y escucharlos, que cada vez más viaje eso a mi corazón, que eche raíz en mi mente y que cada vez más mi vida muestre, estoy creciendo para ser más como mi Señor. Entonces, ¿para qué son los proverbios? Bueno, el versículo 2 comenzamos con el primer propósito de los proverbios. ¿Para qué son? Para aprender sabiduría. Lo primero que tenemos que entender es que los proverbios, como preámbulo, lo que el autor Salomón y quien lo editó al final, está diciendo, ¿para qué los proverbios? Él dice, bueno, para aprender sabiduría. Tú necesitas aprender sabiduría. ¿Y qué es sabiduría? Nuevamente, unos teólogos que leía decía en los proverbios, la sabiduría mayormente denota el dominio existencial sobre el vínculo entre la acción y el destino. Esto es clave. Yo no creo que te pierdas en palabras quizás más técnicas. Esto es clave. La sabiduría en la relación entre nuevamente la acción y el destino. Lo que tú haces y dónde vas a ir. Y nosotros muy a menudo actuamos sin pensar a dónde me va a llevar esto. Sabiamente el vivir me va a ayudar a pensar en que si yo hago X me va a llevar a X. Pero nosotros no hacemos eso. Nosotros lo que hacemos es, hacemos esto sin pensar dónde nos va a llevar y cuando estemos acá despertamos y decimos, ¿por qué hice eso? Entonces, la sabiduría, según este autor, es el vínculo entre la acción y el destino, es decir, actuar con base al conocimiento moral espiritual a través de su internalización. Nuevamente, la sabiduría que estamos buscando no es un adorno externo en tu vida. Ni siquiera es nuevamente que andemos diciendo, yo soy sabio, yo soy sabio. No, que la sabiduría bíblica es aquella que está dentro y se ve, pero no es aquella que se muestra y no hay nada dentro. La sabiduría bíblica penetra el corazón, penetra la mente, cambia, reargulle y le enseña a uno. Y obviamente, paso a paso, tú vas viendo que Dios está haciéndote cada vez más obediente según su palabra. Él continúa diciendo que esta sabiduría permitiendo así a su poseedor, es decir, aquel que posee esta sabiduría, enfrentar el enigma y la adversidad, derribar fortalezas y de esta manera promover la vida de un individuo y o su comunidad. Escucha esto porque esto es clave. La sabiduría bíblica tiene en mente al Señor. No estamos hablando de sabiduría del mundo, estamos hablando de la sabiduría que viene del autor, creador de la sabiduría, y este es Dios. Por lo tanto, como Pastor Luis leyó en Santiago, es vital e importante entender que el autor, Santiago, no dice, pidan sabiduría. ¿Y a quién? A Google. ¿A quién? Sea un vecino. No sé, a los influencers de hoy en día, a los cantantes de moda, a los que tienen más números de seguidores en Instagram. ¿Qué piensas tú sobre eso? No, él dice, pide a Dios sabiduría. Entonces la sabiduría bíblica tiene a Dios en mente, pero no simplemente tiene a Dios en mente, te tiene a ti en mente. Es decir, la sabiduría de Dios se busca para pecarle, se busca para vivirla, se busca para ganarla. En nuestro vecindario ahora, que vivimos aquí cerca a la iglesia, donde vivíamos actualmente o antes en Weston, no se permitía plantar frutos, árboles. Ahora, aquí donde vivimos se puede plantar muchas cosas y donde vivimos hemos visto que depende del fruto, te permiten obviamente ciertos frutos, otros no, pero hemos visto que hay mucho mango. Es lo que más hemos visto. Como que no permiten otra cosa porque solo hay mango. Pero cuando hemos ido y caminado por el vecindario, vemos estos árboles llenos de mango y lo que se supone que tú debes hacer, obviamente pidiendo permiso, al vecino o al dueño del mango, como nos ha pasado, el mismo señor, el mismo vecino dice, deje que madure más y pase otra vez y yo le doy mangos. Y con Priscila hemos hecho eso, muchas veces vamos, ya sabemos las casas donde hay mango, y ya el vecino nos conoce, hey, él ya viene y agarra, pero se supone que agarra el mango y no lo entrega ¿para qué? Para disfrutarlo, comerlo. Bueno, la sabiduría de Dios es este precioso fruto. No es para verlo como un adorno, es para verlo y entregarlo a nosotros, darlo a nosotros, recibirlo y disfrutarlo. Entonces la sabiduría de Dios tiene en mente al Señor
te tiene mente en ti, pero escúchame esto rápidamente y muy importante. La sabiduría del Señor no simplemente es un asunto entre tú y tu Señor. Y te desmiembras, por así decirlo, te separas de la comunidad. La sabiduría bíblica que viene de Dios hacia ti es una sabiduría que va a afectar a las personas a tu alrededor. El que es sabio bíblicamente seguirá al sabio Cristo. Y Cristo, por sabio por excelencia, no vivía en unas cuatro paredes escondido. Él creció en compasión. Él mostró compasión. Él mostró gracia. Dice el texto que él crecía en entendimiento, en su humanidad, por supuesto, porque él siempre ha sido Dios. Entonces, la sabiduría bíblica no es aquella que simplemente se recibe para mí. Entre más sabio sea según Dios, más voy a poder ser usado por Dios en la vida de mi familia, de la iglesia y de la comunidad. Se supone que entre más sabio soy, más voy a influenciar a otros y otros van a verme cada vez más como aquel que yo estoy representando y es Cristo. Entonces, la sabiduría no es leerte 20 libros y decir, yo conozco lo que Romanos 8 quiere decir. Excelente. Eso es conocer teología como lo hace Satanás. Satanás conoce muy bien Romanos 8, pero Satanás no adora al Señor de Romanos 8, ni enseña a otros Romanos 8, ciega a otros de no ver lo que hay en Romanos 8. Podemos decir, ese es un capítulo entre muchos de la Biblia. Entonces, la sabiduría de Dios es un asunto del Señor para contigo y del Señor para contigo, para usarte a ti en la vida de otros a tu alrededor. Crecer en sabiduría bíblica es imposible sin el sabio Señor. Es imposible. Es imposible nosotros pensar o asumir que vamos a crecer en sabiduría cuando Dios no está en la foto. Eso jamás, jamás va a ser así, porque Dios es el creador de la sabiduría, pero no simplemente es el creador de la sabiduría, Dios es el creador de la sabiduría y quien aplica esa sabiduría en la vida de un creyente. Es el Espíritu Santo que toma la sabiduría de Dios en la persona de Cristo y la aplica a tu corazón. Entonces, obviamente, si vamos a crecer, necesitamos del Señor. Por lo tanto, es que dice, cuando crecemos en sabiduría, estamos creciendo en instrucción, que es el segundo propósito. Fíjate lo que dice, para aprender sabiduría e instrucción. Esto es muy importante. No vas a lograr tener sabiduría si no tienes instrucción bíblica. Es decir, yo no creo que tú pienses que con repetir 3 veces sabiduría vas a ser sabio. Tú tienes que instruir. Por tanto, para el creyente crecer en sabiduría, tiene que crecer en hábitos de conocer más a su Señor, de ser instruido bíblicamente. No vas a crecer sabiamente si no lees el libro de instrucción. Muchos queremos, pero ¿por qué tengo este problema? ¿Por qué hago esto? Y pedimos consejos por todo lado. Y la pregunta básica debe ser, ¿cómo tu vida refleja las enseñanzas del Señor? Realmente tenemos muchos problemas. Pero muchos de nuestros problemas es por falta de conocer la palabra de Dios y de necedad de no vivir según lo leído en la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que crecer, obviamente, en la palabra de Dios para aplicar esa verdad. Por lo tanto, no se logra tener sabiduría bíblica sin instrucción bíblica y no es instrucción bíblica si no viene de la sabiduría de Dios en su palabra. Entonces, de una vez te digo, la sabiduría bíblica en la cual estamos hablando y enseñando y queremos aplicar no es aquella que tú sientes. Ay, yo siento que Dios me está hablando. Ok. ¿Y cómo tú sabes que es Dios? Bueno, no sé, yo sentí algo ahí rico. Sí. Créeme, tú te comes algo rico y sientes algo rico. Sí, no, es que yo sentí que, mira, hasta los pelos se me paran. Tú vas a ir a un concierto y sientes que muchos pelos te paran. Entonces, no es eso, es algo que yo siento. No, la instrucción bíblica precisamente se debe a información, contenido bíblico, carne, por así decirlo, pesada, que tú sabes, esto me lo ha dicho Dios. ¿Por qué? Porque aquí yo estuve leyendo, porque esta porción dice, porque el contenido de la Biblia dice, tú tienes un peso de instrucción en la palabra de Dios. No es simplemente, no es algo que sientes, pero tampoco es algo que sueñas. Porque hoy en día hay mucha instrucción allá afuera. ¿Y qué fue lo que aprendiste? No, es que el pastor enseñó que el día tuvo un sueño. ¿Y? Y eso realmente, cuando él habló de ese sueño, me habló a mí. ¿En serio? ¿Dios va a hablar a una persona fuera de lo que él ya escribió en su santa palabra? Entonces tu vida, sabiamente, no es por lo que sientes, no es por lo que sueñas y obviamente no es por lo que tú compras. Tú no puedes comprar la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios nuevamente es una búsqueda continua, una disciplina diaria de conocer al Señor
y aplicar lo que Dios enseña en su palabra. Por lo tanto, al crecer en sabiduría e instrucción, tú podrás discernir el propósito de Dios. Fíjate lo que dice ahí mismo, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, discernimiento. Nuevamente, son palabras que podríamos decir son sinónimos de sabiduría, pero nuevamente, si decimos que el cáncer de nuestra sociedad es la falta de sabiduría, podríamos decir rápidamente que es la falta de discernimiento. No discernimos, no pensamos correctamente, hacemos cosas sin el discernimiento bíblico, asumimos que esto, no que eso le gusta a Dios, o peor aún, ni siquiera consideramos a Dios, ni siquiera. Es como una de las cosas que creo que he aprendido de Pastor Luis, de las tantas cosas, es cuando uno está en consejería o en una conversación, uno habla de todo y la pregunta que debe hacernos más detenidamente en la conversación hacer es, ¿y dónde está Dios en esta foto? ¿Dónde está Dios? No discernimos bíblicamente, no pensamos. Nuevamente, estoy seguro que la mayoría de nosotros al examinarnos, podremos encontrar que hubo muchas áreas de nuestra vida, o posiblemente las hay todavía en algunos, que cuando evaluamos lo que hicimos o lo que están haciendo, no han hecho una pausa en su vida y pensar, ¿qué estoy haciendo? Hemos actuado sin discernimiento, hemos actuado sin pensar, ¿lo que estoy a punto de hacer está correcto delante de Dios? O sea, grandes problemas nos ahorraríamos con tan solo hacer esa pregunta. Antes de actuar, de decir, espérate, ¿estoy lo que voy a decir, lo que voy a hacer, está bien delante de mi Señor? Por lo tanto, no tenemos discernimiento. Y cuando Salomón dice discernimiento para discernir dichos profundos, nuevamente, él está también pensando en aquellos sabios que él va a mencionar o aquellos que tienen una parte en los proverbios, porque nuevamente, dichos profundos, cualquier imagen que te encuentras en Instagram o aquellos quotes de los expertos, porque le han puesto experto, ¿tú te lo comes? ¿Lo consumes, eso masivo que hay por allá afuera? ¿Por qué crees eso? No, es que ella es la experta. ¿Y tú filtraste eso para la Biblia? No, no, porque ella es la experta. ¿O por qué tú crees esto? No, porque él es el autor. ¿Eh? Puede ser el autor que sea. ¿Es eso bíblico? Pues nuevamente Salomón toma los dichos profundos de estos sabios y él va a discernir qué tan cierto y veraz y bíblico es lo que estoy consumiendo, escuchando, viendo, qué es aquello que yo voy a meditar. Por lo tanto, nuevamente, tenemos que discernir y crecer en esto. Discernir, hay muchos quizás de algunos que hacen cosas buenas y son buenas. Quizás hay otros que hacen cosas malas y piensan que son buenas. Y tenemos que detenernos, reflexionar, pensar qué es lo bueno que Dios llama bueno y qué es lo malo que Dios llama malo. ¿Qué es lo sabio versus lo necio? Lo verdadero versus lo falso, lo correcto versus lo incorrecto, lo justo versus lo injusto. Y todo esto es lo que vamos a ver en Proverbios. Una serie de pensamiento tras pensamiento que no te deja dormir, que te mantiene alerta si es que estás leyendo para examinar, si es que estás leyendo para crecer, si es que estás leyendo como el sabio que está buscando el autor de Proverbios, obviamente Dios sobre todas las cosas, si es aquel que va a escoger seguir las palabras de necios para ser más necios o las palabras de hombres sabios detrás del sabio Cristo para ser más como el sabio Cristo. Por eso es que Pablo llega a decir en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, y si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto piensen, mediten. Nuevamente, nosotros actuamos a veces por instinto como animales, cuando nosotros deberíamos ser criaturas que somos criaturas racionales, que detrás de lo que hacemos siempre hay una motivación de por qué hago lo que hago. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Cómo crezco entonces nuevamente para pensar cosas según Dios? Ahora, quiero que tú pienses por unos minutos o segundos, ¿cómo lucirá tu vida con la sabiduría de Dios? Eso a mí me hace pausar y me hace desear crecer más.
¿cómo va a lucir la vida de Michael cada vez más con la sabiduría de Dios? Y yo tengo fotos de mi esposa, de mis hijos, de la iglesia, de mi comunidad, de mis amistades, porque si Michael crece cada vez más a la sabiduría del Señor, ellos también se van a bendecir. ¿Cómo lucirá tu vida con más apetito y vida con la sabiduría de Dios? ¿Cómo lucirá tu vida? Y tú dirás, bueno, pastor, quizás para mí ya no hay mucho tiempo porque yo ya estoy en cierta edad donde en cualquier momento el Señor me lleva. Bueno, no importa en qué edad, cualquier momento Dios nos puede llevar a todos. Entonces, no importa donde tú estás en tu etapa de la vida, o quizás tú dices, bueno, ya mi vida ha mostrado no ser sabio, he pasado por todo esto, he hecho todo esto, que en realidad donde estoy, yo estoy aquí esperando que el Señor me lleve porque ya no hay nada que yo pueda cambiar. Bueno, cierto, no puedes cambiar nada del pasado, pero es cierto que puedes vivir muy diferente en el presente y en el futuro. Por el sabio Señor. Entonces, de aquí que el cuarto propósito de los proverbios es cuando él dice para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad. Ustedes saben que nuestra primera sed como iglesia es carácter. Precisamente, Proverbios va a buscar que la conducta del creyente crezca cada vez más en carácter apropiado para con su Señor. En carácter, en conducta, en que sus caminos sean justos, de juicio, de justicia y de equidad. Nuevamente, una vida sabia es una vida que bendice a otros. Una vida sabia de tal. Tú puedes ser un agente que consume sabiduría de Dios y distribuye sabiduría de Dios. ¿Qué diferencia sería nuestra iglesia, nuestra comunidad, nuestros hogares, nuestras vidas, si entre más que consumimos la sabiduría de Dios, más aplicamos la sabiduría y la compartimos? Dios está haciendo eso en gracia sobre gracia, dándonos cada vez más dosis de su sabiduría, enseñándonos y mostrándonos nuevamente. ¿Por qué? Porque Dios quiere esto para su iglesia. Ya en versículo del 4 al 6 vamos a responder para quién son los proverbios. Aquí ya voy corriendo mucho más rápido porque los propósitos son muy importantes, pero ¿para quién son los proverbios? Obviamente, quizás la pregunta asume una respuesta fácil, pues todos, pero en realidad proverbios tiene un grupo en mente que obviamente es para todos, porque la palabra de Dios, instrucción para Dios, de Dios para nosotros, pero realmente proverbios me ha dado ah, una pasión mayor por jóvenes. ¿Sabes por qué? Porque Proverbios es escrito para jóvenes. Salomón está queriendo inspirar jóvenes más o menos en la edad universitaria o terminando high school, jóvenes que todavía tienen, por así decirlo, entre comillas, un futuro sobre delante. Entonces, por ejemplo, el profesor Dr. Jason DeRushi, que fue mi profesor en el seminario, él dice lo siguiente: Proverbios es una guía práctica para entrenar a los jóvenes en cómo vivir como adultos temerosos de Dios en un mundo desviado. Los proverbios abordan de manera más directa el entrenamiento de los hombres en sus últimos años de adolescencia, quizás en la edad universitaria, para dominar el pecado y vivir de manera que honre a Dios en su mundo. Si tú estás aquí y tú estás entre esas edades, o tienes que prestar atención a los proverbios. Ahora, tú dirás, yo ya salí de esa edad, presta atención a los proverbios, no importa. Pero los jóvenes que tomen provecho de esto y digan, yo quiero aprender más. Hace 8 días estamos almorzando con algunos de ellos, de jóvenes adultos, y con mi esposa le decíamos que estamos muy agradecidos que Dios está trayendo jóvenes adultos y jóvenes a esta iglesia. Nuestra oración, como se dice cada domingo, Soraya pide todos los domingos, Señor, por los jóvenes, debe ser un clamor de la iglesia. Amén. Debe ser un clamor de la iglesia, Señor, por favor. ¿Por qué? Porque aquellos que, obviamente yo estoy joven, pero aquellos que ya estamos más que esta edad fuera de, nos vemos hoy en día y decimos, hey, si yo hubiera aplicado eso antes. Y hay cierto dolor y tristeza que tú dices, no lo aprendí antes, o más bien, ¿por qué fui tan necio antes? Tan ciego a esta realidad en mi vida. Entonces, aquellos jóvenes nuevamente que tienen esta oportunidad, nosotros oramos que Dios use este tiempo para levantar nuevamente jóvenes apasionados por Cristo,
Jóvenes que ante las ofertas del mundo se ríen. Esto está loco. ¿Que yo voy a hacer eso? Tú no sabes quién es mi Señor. Que yo ahorita voy a buscar una profesión en vez de buscar nuevamente cómo ser tanto bíblicamente una mujer y olvidarme de hijos, olvidarme de esa cosa que llamaba matrimonio, como la cultura me enseña, mujer, tú no estás para estar en una casa con una familia, tú eres una mujer joven, empoderada. ¿Qué te pasa? Ay, sí, no, tú no, espérate. Yo voy a aprender qué es lo que es una mujer bíblica. Lo que es una mujer bíblica. Y hombres realmente que en vez de estar esclavizados a la televisión o a los juegos en la pantalla y te hacen cada vez más inmaduro, tú digas, ¿cómo yo soy un hombre? Oye, antes de aún entrar a un matrimonio, ¿qué quiere Dios de mí? Antes de yo entrar a un matrimonio, yo quiero entrar bien hombre a un matrimonio. Y un bien hombre según la cultura es prueba todo lo que hay afuera antes de entrar a un matrimonio. Bíblicamente es un hombre puro e íntegro, que si estás luchando con cosas que son no glorifican al Señor, trabaja con ellas ya para ser un hombre conforme la voluntad del Señor. Hombres que aprendan a amar y temer al Señor. Hombres y mujeres jóvenes nuevamente que al aprender a amar al Señor, recuerden que no pueden desperdiciar la vida que el Señor les ha dado. Entonces, de hecho, el versículo 4 nos da un quinto propósito. Fíjate lo que dice: para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. Eso es lo que el autor de Proverbios está buscando, a los jóvenes. Debemos dar a los simples, a los jóvenes. Ahora, ¿qué significa ser simple? Porque él dice, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento. ¿Qué significa simpleza en este sentido, o ser simple? Bueno, primero que todo, no es ser sencillos por ser simples o humildes o relajados en el sentido de simple, esa persona es simple, como que, no, no es eso. Simpleza en Proverbios está hablando de una condición, particularmente en los jóvenes, de ser ingenuos y fácil de ser engañados. Por tanto, fíjate lo que dice el Proverbio 19, el Proverbio 14, que nuevamente es la misma palabra que hemos a lo largo de esta serie. Fíjate lo que dice Proverbios 14, versículo 15, dice, el simple todo lo cree. Ustedes saben, los jóvenes, que la gran cantidad que hoy día de muchos que se llaman siendo hombres, mujeres, mujeres siendo hombres, todo ese rollo que hay por la internet, o que me voy a matar, me va a matar, me va a quitar la vida, todo eso que son jóvenes que consumen todo lo que se vea en la internet, yo quiero eso. Yo quiero eso. No, es que sí, yo quiero eso. Sin pensar, son jóvenes nuevamente en su mayoría fáciles de ser engañados. El mismo Proverbio 19, versículo 25 dice que son ingenuos en su pensar. Son fáciles de ser seducidos, engañados, desviados de los principios eternos de Dios. Jóvenes que son presas fáciles de ser seducidos a pecar. Esto es lo que muchos han tratado de hacer a lo largo de los años y nosotros ni nos hemos dado cuenta. ¿Por dónde es que comienzan todas esas enseñanzas que hoy día son tan comunes? Por Disney. Desde hace años nos estaban metiendo agendas de la ideología y de todo ese género y todo esto que está pasando hoy en día. ¿Y por qué? Hoy es tan fácil asumir que es normal. No es normal. Desde los jóvenes, de los niños, han estado dándonos enseñanzas contrarias a Dios, pero nuevamente también Proverbios, quiero que lo veas como lo que es también un discurso, un diálogo entre un padre y un hijo. Por eso que tú vas a escuchar mucho la palabra hijo mío. Oye, escucha, hijo mío. Es un diálogo nuevamente que queremos que tú puedas caminar, que tú veas en esto como un padre caminando contigo, enseñándote a vivir nuevamente, a escuchar, a prestar atención a la instrucción y así entonces llegar a ser sabio con el temor del Señor. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Bueno, Proverbios es una invitación. Es una invitación. Pastor Luis nos enseñaba el domingo pasado que en Hebreos encontramos una invitación a venir ante el trono de la gracia de Dios para recibir ayuda oportuna en todo momento. Nuevamente, si esa es una invitación y la es, Proverbios es una invitación. Acercarte al trono del Señor para recibir precisamente la sabiduría de Dios para toda necesidad tuya. Y hay necesidades
sí, físicas, de salud, pero principalmente el creyente se acerca al Señor para lidiar con su propio pecado. Y a lo largo de la serie pasada de ¿Qué está lleno? Caminamos sobre el entendimiento de lo que hace el Espíritu Santo en la vida de un creyente, cómo lo cambia, cómo le ayuda, cómo le acompaña, cómo le aconseja. Bueno, Proverbios va a ser una prueba más para practicar lo que vimos en la serie pasada. Vengamos al trono ante esta invitación y también es un reto para que todos busquemos intencionalmente la sabiduría de Dios y ver la sabiduría de Dios que al final de cada domingo sea una prueba más que su sabiduría es verdadera, que es buena y que es deleitosa para el alma del verdadero creyente. Que al final nos recordemos, oh Señor, yo soy nada sabio, tú eres sabio. Y lo que he creído y lo que me ha enseñado, si es contra de mi Señor, yo no quiero más, quiero probar más esto que es tu buena voluntad, para entender entonces qué ser hombres, qué ser mujeres conforme a la palabra del Señor. Pero nuevamente, esta invitación del Señor también va a surgir con otra invitación que tú tienes diariamente. Es una invitación a vivir contrariamente a lo que Dios dice. Tú estás recibiendo dos invitaciones diarias. Anda por la sabiduría, teme al Señor, honra al Señor, ámalo, deleítate en Él. Invitación verdadera, preciosa, única, hermosa. Invitación que escuchas todos los días. No es tan serio. No necesitas leer la palabra de Dios. Tú no puedes solo. Más bien, trabaja bastante porque tu problema es el trabajo. ¿Sabes? Más bien, duerme bastante porque tu problema es que estás cansado. ¿Sabes? Mejor tú y Dios a solas, separado. No inventes con salir durante estos días a un grupo de comunidad y todo ese rollo, porque es que estás muy cansada y cansado. Separación, 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 completamente contrario a la palabra de Dios. Entonces, que escojas qué invitación yo voy a escuchar. Porque nuevamente, lo que vamos a aprender, según otro teólogo, en Proverbios, es que los proverbios se mueven en este ámbito, preguntando cómo es una persona para convivir o para emplear, cómo maneja sus asuntos, su tiempo y cómo se maneja a sí mismo. Entonces se supone que Proverbios te van a ayudar a ser un mejor trabajador. Se supone que a lo largo de esta serie nos llamen de tu trabajo y nos digan, ¿ustedes qué están haciendo en esa iglesia? ¿Puedo enviar a todo mi staff? Tráelos, tráelos. O que tus empleados, si eres el dueño de la compañía, digan, se quedan con mi jefe. Porque realmente hemos visto algo increíble. O que tus compañeros, obviamente en todo ámbito se vea que Dios está trayendo su sabiduría para cambiarnos a nosotros. Pero la pregunta con la cual voy a terminar, y es mucho más corta porque va a ser una sola prédica el próximo domingo, si al final de todo esto no te convences de recibir la invitación, nos preguntamos, bueno, está bien, ¿por qué yo tengo que aprender la sabiduría de Dios? O sea, ya me dijiste para qué son, para quiénes son, pero todavía yo no estoy convencido por qué yo tengo que pasar este tiempo estudiando proverbios, practicando proverbios, viviendo proverbios, orando proverbios. Bueno, el versículo 7 es el fundamento de todos proverbios. Por lo tanto, yo voy a comenzar en estos minutos que nos quedan, que son muy pocos, a tratar de abrir tu apetito, porque si no se entiende el versículo 7, todo lo demás será ruido a tus oídos. Y lo verás como regaños, serás indiferente a ellos, verás los próximos proverbios como, ah, sí, es cierto, qué pereza. ¿Cuándo se acaba esto? Hay hambre, juega, no sé quién juega. Entonces, el versículo 7 es clave. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. El próximo domingo voy a mencionar cómo Proverbios, a lo largo de Proverbios, habla sobre el temor del Señor. Ustedes me han escuchado hablar mucho del temor del Señor porque es algo que ahora más que nunca es un deseo que yo quiero aprender a temer a mi Señor correctamente, bíblicamente. Que yo pueda crecer nuevamente en entender que Proverbios también te va a dar palabras como los ojos del Señor están sobre cada persona. Ser sabio entonces es ser consciente de la realidad que Dios lo sabe todo, lo conoce todo y lo ve todo. Ser sabio es entonces no pensar que yo estoy en un closet con las luces apagadas y que Dios no me ve.
No, Dios no necesita la luz para verte. Dios no necesita que tú estés en la iglesia para decir, ay, sí, ahí está Michael. No, Dios no necesita ni siquiera que tú vayas en el carro y digas, ahora voy a poner música cristiana porque ahí sí va a estar Dios. No, Dios está en todo lugar, lo sabe todo y nos quiere ayudar. Por lo tanto, ¿dónde está anclada tu vida? ¿Tu vida está anclada en tu propia sabiduría o en lo que la gente dice o del mundo? ¿O tu vida está anclada en la sabiduría de Dios? Porque mira, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría e instrucción. Si tu vida es caracterizada por estar anclada en tu propia sabiduría y la del mundo, entonces vas a estar en un estado permanente de confusión, de perdición, de ignorancia y de necedad. Pero si tu vida está anclada en la sabiduría buena, perfecta, amorosa, dulce del Señor, entonces vas a tener verdadera vida en estabilidad, en plenitud, en sabiduría y en obediencia. No estamos diciendo que vivir bajo la voluntad de Dios, en el sentido de la sabiduría de Dios, es que pare de sufrir. Eso tú lo has escuchado en otro lugar. No aquí. No estamos diciendo que busca ser sabio para que entonces tu negocio incremente. Bueno, puede que sí. Dios va a bendecir tu esfuerzo. Pero no es que, mira, yo voy a aprender la sabiduría para que entonces no me enferme. No. Para que me vayan súper bien y me multipliquen los negocios. No. Tú aprendes sabiduría porque amas al Señor. ¿Ve? Porque quieres ser obediente a Él. Entonces, lo que necesitamos es un encuentro con el sabio trascendente Señor. Eso es lo que necesitamos. Visítanos, Dios, porque queremos ver la realidad de la sabiduría terrenal del mundo en mi corazón como algo pasajero y que me va a llevar a cisternas vacías y me van a engañar pensando que estoy guardando agua y cuando veo no hay nada ahí. Pero la sabiduría de Dios te va a dar deleites mayores en él, una probada entonces de lo que es vivir según el orden de Dios. ¿Sabes por qué? Porque en un mundo en el cual vivimos de desorden necesitamos una probada de lo que es un mundo de orden. Un mundo de paz en un mundo de caos. Un mundo de obediencia en un mundo de tanta desobediencia. Un mundo donde los injustos y necios han sido declarados justos por la obediencia del culto. Necesitamos una mirada, una foto. Por lo tanto, otro autor decía, todos están de acuerdo en que los proverbios presentan un orden mundial que implica acción y destino. Es decir, lo que haces ahora determinará lo que sucederá entonces. Una formulación más precisa es una conexión de hay carácter que te lleva a conducta y la conducta te lleva a consecuencia. Es decir, lo que eres determina lo que llegarás a ser. Dicho de otra manera, lo que tú amas o lo que tú temes, según eso, vas a parecerte a eso. Y lo que tú temes o a quién tú temes determinará cómo y para quién temes. Entonces, lo que buscamos nuevamente es que el Señor nos muestre qué es tener temor al Señor bíblicamente. Michael Reeves, el libro que la iglesia me regaló el mes de la celebración del pastor, que lo devoré y me lo comí de una sola vez porque me encanta este autor, Michael Reeves. Él dice que el temor no solo define nuestro amor por Dios y nuestra alegría en Dios, también nos impulsa a confiar en Dios. Quizás cuando hablamos de la sabiduría, lo último que tú piensas es el temor al Señor. Es más, cuando hablamos de sabiduría, tú dices, no, eso nada que ver con el temor. Pero yo quisiera el próximo domingo enseñar cada vez más cómo es que podemos ver la Biblia que nos enseña lo que es un temor bíblico para el Señor. ¿Por qué? Porque precisamente el sabio Cristo se hizo humilde y se entregó en una cruz por nosotros. El principio de la sabiduría es amar al Señor, es temer al Señor que se entregó por nosotros. Entonces, ahora que vamos a participar de la Santa Cena, vamos a recordarnos de la gran bendición de ser un pueblo escogido del sabio Dios para crecer por sabiduría, según lo que Él ya logró en aquella cruz, y es que nos dio salvación y perdón. Así que nuevamente, mientras que los niños llegan, aprovechando proverbios, padres, ese es un tiempo para que tú enseñes a tus hijos de lo que estamos a punto de hacer como iglesia. Así que acompáñenme a orar y ya después entramos en el tema de la Santa Cena. Padre Dios, te damos tantas gracias por este tiempo. Gracias por recordarnos
de lo importante que es tu palabra y cuánto necesitamos de tu palabra, Señor. Padre, necesitamos tu sabiduría y por eso te pedimos que aún mientras que ahora los niños llegan, Dios, ayúdanos a hacerles claros, a explicarles por qué esta iglesia practica lo que tú has estipulado en tu palabra con la Santa Cena. Ayúdanos a vivir sabiamente ante el sabio Dios, por lo que el sabio Cristo hizo en aquella cruz. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.